Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra sexta entrega ya de esta serie ya titulada Edificando un Hogar Feliz. Ya hemos pasado por mucho, vamos a retomar algunos temas en un momento dado, pero llegamos a la parte culminante, a la parte donde Dios nos enseña el propósito de honrar a nuestros padres. Existía un antiguo mandamiento en la ley de Moisés en Éxodo 20, la cual fue retomada posteriormente ya en tiempos de Jesús con Marcos en el capítulo 7, y del cual también Pablo habló en Efesios número 6, en el cual tenemos ese gran privilegio de honrar a nuestros padres. Aunque veamos que hoy en día esto ya no es tan popular, el honrar a nuestros padres, ¿sí? Tanto la televisión, el internet, buscan el ridiculizarlos, en hacerlos ver mal, el burlarse de ellos. Lo podemos ver en caricaturas, en películas, donde la figura del padre y de la madre pasan a segundo término, son humillados o bien no tienen autoridad alguna sobre los hijos, sino que son los hijos los que se han vuelto la autoridad. Pero, ¿qué pasa cuando la gente se burla de la autoridad de los padres? Esto lo podemos ver en Proverbios 20:20, que nos dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Vaya que es algo sumamente importante que tenemos que ver. Imaginémonos estar en un lugar tenebroso y la única luz, que es nuestros padres, sea apagada. No vamos a tener hacia dónde recurrir. Es por eso que es muy importante dar una sana honra a nuestros padres. Lo vamos a ir viendo. Así como hemos estudiado ya en nuestra serie Edificando un Hogar Feliz, cuál ha sido nuestro origen, nuestro propósito, cuál es como matrimonio nuestro pacto, nuestras prioridades. Y hemos estudiado también, sí, cómo ayudar a la crianza de nuestros hijos. Ahora tendremos la oportunidad de ver cómo Dios nos bendice a través de estudiar la relación con nuestros padres. Vamos a estar viendo también qué lugar ocupan nuestros padres dentro de nuestro pacto matrimonial. Aunque veamos que ellos están fuera de nosotros, ocupan un lugar muy importante. ¿Sí? Escuchemos aquel precioso versículo también para entrar en este pacto del matrimonio, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Vamos a ver qué significa esto de abandonar a nuestros padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Existe algún beneficio cuando nosotros como matrimonio honramos a nuestros padres? Vamos a descubrir juntos estos secretos maravillosos en este último principio que vamos a estudiar en nuestra serie de cómo honrar a nuestros padres. Acompáñame en una oración donde digamos: Padre Santo, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por cómo tú nos has ido llevando, Padre Santo, a descubrir tu propósito en nuestras vidas, Señor. A cómo todo tiene una razón de ser, Padre Santo. Desde nuestro origen, desde nuestros propósitos, edificar a nuestros hijos, honrar a nuestros padres, Santo Dios. ¿Por qué, Señor? Porque tú, Padre Santo, nos has adoptado también como tus hijos y te damos esa honra y esa gloria. Y también tú has puesto, Padre, para nosotros padres terrenales, Señor, los cuales de alguna forma se han hecho cargo de nosotros hasta el día de hoy, y de los cuales, Señor, tú nos vas a enseñar cómo debe ser esta honra hacia ellos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de haberle dado gracias al Padre por esto, ¿sí? Vamos a empezar. Por eso te pido, abre tu Biblia y acompáñame a leer los siguientes versículos en Efesios 6, del 1 al 3, que nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Aquí podemos ver cuando nosotros le podemos pedir al Señor: ¿sabes qué, Señor? Dame más vida, o una vida larga y placentera. Te va a decir el Señor: esa promesa yo ya te la di. ¿Y cómo? Honrando a tu padre y a tu madre, como nos hace ver en Efesios. En este primer versículo aparece una frase muy, muy clave que dice así: obedecer en el Señor a vuestros padres. Y es muy importante que hagamos énfasis en la frase en el Señor, porque el Señor ha prefijado los límites de nuestra habitación moral, que están claramente especificados en la palabra de Dios, y el Señor nos demanda absoluta obediencia a nuestros padres,
siempre y cuando esta obediencia esté supeditada a la palabra de Dios. Eso quiere decir que la obediencia a nuestros padres debería estar sujeta a la palabra de Dios. Existen casos muy extremos y lamentables en donde los padres obligan a los hijos a hacer cosas que no convienen y que la palabra de Dios condena. Y si ya conocemos nosotros la palabra de Dios, vivimos una vida conforme a sus lineamientos, pero los padres no son creyentes, y tú sí. Tú conoces el Evangelio, tú conoces la voluntad de Dios, pues el Señor te dice que primero está la obediencia a Él, aún antes que a tus padres. Si tus padres no te están pidiendo nada que esté fuera de la moral de Dios, tú tienes que obedecerlos, a pesar de que tus padres no sean cristianos, que no sean creyentes, pero siempre bajo el reglamento de lo que dicta la palabra de Dios. Cuando tus padres quieren ir fuera de esos lineamientos, tenemos el derecho bíblico de no obedecer a nuestros padres. Suena fuerte, pero así es. Nosotros como padres tenemos que entender eso. Cuando estamos fuera de los lineamientos y queremos dar alguna instrucción fuera de este orden de Dios a nuestros hijos, ¿sí? Ellos pueden desobedecernos y será justa la razón. Veamos qué nos dice de eso Marcos 7, capítulo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Te das cuenta de las consecuencias tan terribles que una persona llevaba bajo la ley de Moisés si no honraba a su padre y a su madre? Ahora fíjate en este contexto. Jesús estaba hablando de la honra económica. Las personas que dejaban de soportar económicamente a sus padres cuando ya estaban grandes, cuando se les descubría por la ley, esas personas eran reos de muerte. No había ninguna cosa que pudieran hacer para apelar esta sentencia. Se consideraba que una persona que no honraba económicamente a su padre y a su madre, los estaban maldiciendo. Recuerda que la palabra maldito significa abandonar, que es de la misma raíz que abandonar a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puede ser que haya esto en nuestro corazón cuando de ellos hemos recibido todo lo que ahora somos? Hay otros conceptos erróneos de honrar a nuestros padres, los cuales son, número 1, dejar que ellos controlen nuestro matrimonio. Ya lo vimos anteriormente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Pero también hablamos, ¿sí?, de que el matrimonio es un cordón de 3 dobleces. Pero ese tercer doblez no es donde entra la suegra o el suegro, no. Ellos son algo fuera de nuestro matrimonio y no pueden controlar, aun cuando estén dentro o fuera de la misma habitación donde nosotros estemos viviendo. Ellos no pueden controlar nuestro matrimonio, pues no hay bendición en ellos. El segundo concepto erróneo es que los padres son la máxima autoridad. Debemos aquí entender que ellos tienen una autoridad, pero una autoridad limitada, una autoridad que tiene que estar supeditada, que debe estar sujeta a la máxima autoridad que es Dios y su palabra en nuestra vida. Y tercero, que ellos deben de seguir, que ellos nos insten a que debamos seguir su misma creencia y su misma fe. Puede ser que ellos no compartan la misma fe que tú y que yo podemos estar compartiendo, ¿sí? Y no por ello nos pueden sujetar a eso, pero tú puedes hacer algo, presentarles al Dios vivo que tú ya conoces y entregarlos a sus pies. Entendamos que el hijo que no sabe honrar a sus padres, tampoco sabe honrar a Dios. Eso es algo muy cierto. Aunque tú estés ya en los caminos de Dios, pero no sabes honrar a tu padre y a tu madre, vuélvete, hónralos y preséntate fragante ante el Señor, porque a eso le agrada el Señor y además, ¿qué crees? Es un mandato. Volvamos ahora a Efesios, donde estábamos, y veamos ahora el siguiente versículo, que es en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En este versículo 2 observamos que este mandamiento conlleva una promesa. Pero antes de pasar a la promesa, examinemos la palabra honra, ya que esta palabra no solamente habla de nuestra honra económica, sino del reconocimiento que debemos de dar a nuestros padres. Vamos a entender también eso, hablando de honrar a nuestros padres. Hay tiempos y hay momentos, hay forma, ¿sí? Porque nosotros, conforme nosotros vamos creciendo
en edad cronológica, en tamaño, vamos creciendo físicamente, vamos honrando igual, de diferente manera, a nuestros padres. ¿Cómo es esto? Cuando somos niños, los honramos obedeciéndolos, ¿sí? La autoridad en casa es el papá. Y es ahí donde se debe de aprender la obediencia. No es en la escuela, inclusive no es en la iglesia, es en la casa donde se debe de aprender. Donde la autoridad tendría que ser el papá. Tendría que ser el papá. ¿Y qué ha pasado? Que muchos hemos dejado esto por muchas maneras. La más sencilla y a veces la más práctica, se me viene a la mente cuando el papá dice, te doy una, te doy dos, te doy... No, el papá habla y es la autoridad y se tiene que hacer, porque así debe de ser. No hay una, no hay dos, tiene que ser a la primera. Entonces, de niños los honramos obedeciéndolos. Cuando son jóvenes, estamos hablando de edad de adolescentes, jóvenes, la manera de honrarlos es aceptando sus errores y apreciándolos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hablamos de aceptar los errores, no somos infalibles como padres. Y los hijos ya en esta edad se dan cuenta cuando fallamos, cuando en alguna situación no somos coherentes con lo que decimos y hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos? Nos señalan, nos critican o a veces hasta se quieren alejar. Joven, ¿de qué manera honrarás a tu padre y a tu madre? Aceptando sus errores y apreciándolos, dándose cuenta de que mucho de lo que son los jóvenes o hasta donde han llegado han sido parte del esfuerzo del padre y de la madre. Ahora bien, como adultos, ¿de qué manera honramos a nuestros padres? Reconociéndolos y no abandonándolos. Dándonos cuenta ya cuando llegamos a una edad similar que cuando nosotros los señalábamos, dándonos cuenta de todo lo que hicieron por amor, de todos los sacrificios que ellos llevaron a cabo, de todo aquello que dejaron de hacer y de ser por nosotros. Ahí es donde vamos a reconocer todo su esfuerzo y lo que no deberíamos de hacer es abandonarlos, ¿sí? Si tienes la bendición y la fortuna que tus padres estén vivos, si viven contigo, ve de una vez y abrázalos, dile cuántos le amas. Si no viven contigo, bueno, hoy podemos marcarles por teléfono y estar a una distancia más corta de ellos, ¿sí? Y poder hablar y escucharlos y decirles cuánto les amamos. Eso te conviene y le agrada a Dios. Cuando nosotros tenemos una mala relación con nuestros padres, esta va a afectar nuestra relación marital y nuestra relación con nuestros hijos, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si nosotros sembramos una desatención y una falta de honra para nuestros padres, estaremos modelando este tipo de conducta a nuestros hijos. De modo que algún día nosotros lo vamos a cosechar de nuestros hijos también. Y eso es algo tremendo que nunca queremos que llegue a sucedernos. No podemos pensar que no pasa nada si no hacemos nada. Cuando no hacemos nada, sí está pasando algo también. De esto lo podemos ver también en Proverbios, capítulo 23, versículo 22, donde nos dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Qué palabras tan duras, pero tan reales. Aunque estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando se escribió Proverbios, son palabras que todavía tienen eco actualmente. Ahora pasemos al maravilloso beneficio de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El Señor nos hace una promesa y nos dice en su palabra que es el primer mandamiento con promesa. En el decálogo de Éxodo 20, donde nos dice en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Este es el quinto mandamiento y es el primer mandamiento que tiene una promesa, aparte del gozo y privilegio de cumplir con el mandamiento, lo cual ya sería suficiente para un verdadero hijo que ha sido su mente transformada a la identidad de Cristo, en amar a nuestros padres y tener cuidado de ellos. Pero por si fuera poco, el Señor nos promete dos cosas grandiosas. La primera de ellas, para que te vaya bien. Aquí está incluido hasta tu matrimonio. Aquí lo más hermoso es cuando verdaderamente hemos conquistado un matrimonio de pacto, poniendo orden en nuestras prioridades, afianzando en nuestros fundamentos, conociendo nuestro origen,
nuestro propósito atendiendo a nuestros hijos, haciendo todo lo anterior, ya nuestro cónyuge es nuestro aliado, no es nuestro enemigo. Y cuando hemos entendido el pacto de autoridad sobre el cual nuestro hogar ha sido fundamentado, ¿sí?, que es dejar al hombre a su padre y a su madre, eso significa que ahora mi padre y mi madre no tienen autoridad sobre nuestras decisiones matrimoniales, pero no significa que nosotros los vamos a abandonar. Si yo pongo por obra y le doy su lugar a mi esposa, y mi esposa me da mi lugar como compañeros de pacto, podemos ser los mejores aliados en la atención a nuestros padres. Y esto traerá como resultado un matrimonio en el que todo nos vaya bien, dice la palabra de Dios, y un matrimonio que sea de larga duración o de larga vida. No debemos entender estos pasajes como solamente una vida biológica larga, sino como una vida abundante. Esto es lo precioso de poner en obra el mandamiento de honrar a nuestros padres. Ahora, ¿qué sucede cuando tu padre es una persona que no actuó en el pasado correctamente contigo? Preguntaría, ¿esto me da la autoridad a mí de abandonar entonces a mi padre? Si por algún motivo no puedes honrar a tus padres, entonces no los deshonres. Hay personas que han tenido o tuvieron una infancia muy difícil, en la cual poder tener cosas las cuales agradecerle a los padres, estar orgullosos, no existen. Hay personas que han tenido una infancia que han sido marcada violentamente y drásticamente por muchos tipos de abusos de los padres. Si bien nos costaría mucho trabajo honrarles, aunque sea ya su memoria, porque tal vez no estén presentes o en este mundo, no los deshonres. No deshonres a tu padre y a tu madre. Cuando aplicamos los mandamientos de Dios, estos traen bendición para ti. No te dice si tu padre fue bueno o malo, si te abandonó o te maltrató, o si la bendición también será para él. El Señor te dice, hónralo para que tú tengas larga vida, para que a ti todo te salga bien. Es la manera en la que operan los mandamientos de Dios. Él quiere libertarnos del odio y del rencor. Este mandamiento no tiene condiciones. Lo puso así, tal cual es, para demostrar un amor incondicional hacia nuestros padres. No hay condición de que si fue bueno, si lo honro, fue malo. No. Es incondicional. No podemos tener. Aquí también quiero comentarles que yo llegué a pensar en alguna ocasión tener dolor hacia mi padre. ¿Por qué? Porque yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años. Y eso me dolió. Y me dolió porque me dejó. Yo lo necesitaba mucho en ese momento. Ya después, creciendo un poco más, como les habíamos hablado hace rato de la juventud, que era perdonar los errores de los padres, yo me di cuenta que mi padre había tenido algunos errores y que esos le habían dolido a mi madre. Entonces yo tenía eso en mi corazón, que fue creciendo hasta que el Señor me reveló que yo no era mejor que mi padre, que algunas de las cosas por las cuales él había hecho doler a mi madre, ya las estaba replicando yo en mi matrimonio. Entonces, es ahí donde me di cuenta que si no lo honro, es fácil que yo siga ese mismo camino. ¿Por qué? Porque no he alcanzado a restaurar esa relación con mi padre. Aunque sea grande y tenga familia, no dejo de ser hijo. Y recordemos que el hijo hace lo que ve hacer al padre. Por eso siempre tenemos que estar honrándolo. Si yo hubiese seguido con esos pensamientos, muy posiblemente en un futuro esos mismos pensamientos iban a ser de mi hijo hacia mí. Y yo quiero cortar con ello. Honremos a nuestros padres por ser nuestros padres, no por lo que ellos fueron, por lo que hicieron o dejaron de hacer, solamente por ser nuestros padres. De no ser que la gracia y el amor de Dios salieron a mi encuentro en un momento de crisis y necesidad,
Y si ha habido un momento en mi vida, una transformación que me ha ayudado a tomar alguna decisión mejor que la haya tomado mi padre, esto fue a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en mí. ¿Cómo queremos o esperamos que more el amor de Dios en nuestros corazones si no hemos honrado a nuestros padres? Podemos hacer muchas cosas. Podemos ser gente de bien, como lo podemos pensar, gente trabajadora, gente triunfadora, como esos parámetros que pone el mundo, ya hablamos anteriormente, ¿sí? Pero si no tenemos ese corazón perdonador, no hemos alcanzado todavía nada. No hemos alcanzado todavía nada. Todas nuestras decisiones y relaciones son transformadas cuando empezamos a obedecer el mandamiento de Dios. Nuestra relación marital y nuestra relación con nuestros hijos son las primeras que sufren esas transformaciones para bien, dice Dios en su palabra. No podemos decir que ahora no tenemos suficiente instrucción por parte de Dios, puesto que hemos estado estudiando para hacer nuestro matrimonio feliz, que todos anhelamos, pues en el nombre de Dios hay mucha gloria, y hemos estado viendo a través de la aplicación de los principios que estamos estudiando en estas últimas semanas, ¿sí? Que el poder de Dios y de su Espíritu nos puede llevar a conquistar un hogar feliz, más de lo que hemos deseado. Por eso, vamos a pedirle a Dios que todos estos principios que hemos estado viendo durante estas semanas, ¿sí? Donde hemos aprendido, ¿sí? Él los haga realidad en nuestras vidas. Te recuerdo que des tiempo a todos los demás participantes del grupo para que enriquezcamos más con nuestros puntos de vista, nuestras discusiones acerca de las preguntas que van a venir enseguida. Y también te recuerdo que lo que pasa en el grupo, lo que mencionamos en el grupo se queda. Te pido, me acompañes con una oración para que Dios nos permita ver a través de todo lo que hemos estado viendo su propósito y cómo cumplirlo. Bendito Señor, te damos gracias por llegar a la conclusión de este tiempo, Padre, porque tú nos has dado principios que cambian nuestra vida, Padre, principios que nos hacen fundamentar nuestro hogar, Señor, en una roca firme que es Jesucristo. Y todo esto con la máxima finalidad de alcanzar tu propósito, Señor, y de esta manera, en consecuencia, vamos a tener hogares felices. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de ellos que siguieron, Padre Santo, todos estos principios durante estas 6 semanas. Y ahora ayúdanos, Padre, danos la inteligencia y el discernimiento para ponerlo por obra en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, hermano. Dios los bendiga.